Hay una versión tuya que duerme, que respira debajo de las excusas y observa desde el espejo cada mañana, esperando que hoy sea el día en que dejes de fingir. Esta no es otra charla de éxito, es una operación de rescate. Objetivo, extraer al hombre que fuiste antes de que el mundo te dijera así se hace. Armas, verdad cruda, estrategias prohibidas, huellas de otros que atravesaron la misma noche. ¿Oyes ese vacío entre latidos? Es el sonido de tu potencial no utilizado, de las conversaciones que no tuviste, de las batallas que elegiste no pelear. Esto es Entre Alfas, donde los débiles se fortalecen, los fuertes se humanizan y los que dudan aprenden a gobernar su tormenta interior. El viaje es brutal, las lecciones incómodas, las herramientas letales. ¿Subes al ring o sigues siendo espectador de tu propia vida? Bienvenido a esta nueva temporada. Tu evolución empieza ahora. Bienvenidos todos a la charla del día de hoy y me encuentro sumamente emocionado por el hermano que me acompaña, ya que esta charla la habíamos venido platicando desde hace ya varios meses, mis hermanos, pero no habíamos tenido la oportunidad de juntarnos, de charlar como ahora, y realmente me interesa que nos comparta su trayectoria de vida, el hermano que me acompaña. De entrada, él actualmente está cursando su doctorado, ya va a la mitad de prácticamente este viaje. Él tiene también maestría en marketing y bueno, pues también me compartía que tiene experiencia en toda la parte de publicidad política, ¿no? Entonces, vaya, tiene un campo muy, muy, muy abierto en cuestión de expertise. Además, pues uno de sus hobbies favoritos es viajar por México y todo el mundo. Entonces ahí nos estará compartiendo también toda esta trayectoria que tiene. Pues nada más y nada menos, el hermano que me acompaña es el buen máster Aarón Josimar Acevedo Palacios. Hermano, muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, mi Charlie, ¿cómo estás? Muchas gracias por ahora sí que invitar y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, saludos a todos y a todas. Aquí encantado de estar contigo. Perfecto, hermano. Pues ya poco a poco iremos descubriéndote quién es el buen Aarón Josimar Acevedo Palacios. Pero quiero iniciar esta charla preguntándote, ¿tu filosofía es siempre lucha por lo que quieres hasta el fin? Imagina que volvemos a cuando eras un niño, que fuiste a Coatzacoalcos de nuevo, y esa remembranza, ¿qué te viene a la mente cuando te pregunto qué experiencias sembraron esa fuerza de lucha en ti? Mira, el poder hacer esa remembranza y ponerme de nuevo en mi origen, porque mi origen siempre va a ser Veracruz y la tierra de Coatzacoalcos. Ahí nací, ahí crecí, ahí están mis mejores amigas, mis mejores amigos, eh, ahí están mis padres. Y nada más que volver a la tierra, ¿no? Cada que voy, cada 3, 4 meses, la verdad es de que es para mm, llenarte de una energía que vas como equilibrando de lo que has venido creciendo en tu vida y cómo has venido superando tus propios objetivos, metas, sueños, deseos y cómo te encuentras hasta hoy. Y cuando yo regreso, si en ese momento regreso a la casa de mi madre, de mi padre, es como decir, bueno, estoy aquí, pero ha pasado 20 años, exactamente, de hecho, que durante 2 décadas han cambiado ese niño que era el que antes, corría y se caía y andaba en la bici por todos lados y quería salir de viaje con los papás y visitar a los abuelos, a las abuelas, ir al rancho, andar con los primos, con las primas y conocer como su mundito. Ahora, pues, es un hombre que ya tiene otro mundo y que ha venido haciendo también su propio nuevo mundo, ¿no? Extraordinario, hermano. No, y ahorita conforme me ibas compartiendo, pues la vida, obviamente, ahora sí, en el interior de la república es muy diferente a la de la ciudad, ¿no? Entonces, no sé, el jugar, por ejemplo, en el campo o estar rodeado de naturaleza, al menos hoy por hoy para mí es muy importante el estar rodeado de naturaleza. Entonces, me imagino que tuviste muchas aventuras de niño jugando con tus amigos, amigas y sobre todo con los primos, ¿no? Que también es parte del camino. Ahora, ¿cómo recuerdas la relación con tu padre y tu madre?
¿Tienes en mente qué huellas te dejaron en la manera en que entiendes el poder, la disciplina y el afecto? Fue una infancia muy, muy alegre, muy feliz. O sea, fue una infancia de mucha unidad, pero muy probablemente los primeros 10 años, 10 11 años. Entonces, es o sea, era una casa muy amorosa. Era una casa muy amorosa, y esa unidad y esa gran alegría que se veía siempre en las reuniones, en los bailes, con la familia, el querer estar juntos, pues, la verdad es de que se recuerda muchísimo y se trata de no romper actualmente. O sea, cuando creces desde mi punto de vista, donde creces probablemente con una familia en donde te arropan, donde te dan muchas muestras de cariño, donde te dan esa alegría y esa seguridad y esa unión que, pues, un niño o una niña muchas veces espera de decir: "Mi mamá, me acaba de dejar en la escuela", ¿no? Pero mi papá va a pasar a buscarme. Y entonces se va haciendo como ese balance, ¿no? O a lo mejor el papá lo va a ir a dejar y la mamá la va a ir a buscar, y cositas así. Entonces vas creciendo, vas generando esos valores que acabas de mencionarme, de unidad, de fortaleza, a tener ese poder y de sentir, pues, de una u otra manera, mm, esa esos pilares que te van formando para querer también hacer muchísimo mejor o más, o lo mismo, como a ti te fue en la infancia. Entonces, creo que en la infancia, para mí, fue, en este caso, muy fructífera. Sí fue una infancia donde también hubieron muchas, eh pues, llamadas de atención, por así decirlo, como de: "Hey, necesito que hagas esto, necesito", o que te peguen en la mano, ¿no? O que o sea, o que te regañen así súper fuerte. Pues eso también va a pasar y pasa, ¿no? Yo creo que ahora los niños o las niñas, em, no es de educarlos con violencia, nunca, jamás, ni con grandes palabras así antisonantes, fuertes, porque todavía existe, y eso repercute mucho en ellos y en ellas, en las niñas y en los niños cuando van creciendo. Pero sí tratarlos de que sepan lo que es el respeto, lo que sepan lo que es el compromiso, el que sepa lo que cómo tener modales, los modales tan básicos que le van a abrir a la niña y al niño desde que es niño y niña, muchísimas puertas para muchas cosas que a lo largo de su vida le van a beneficiar. Entonces, de niño nunca fui educado como, eh, en otras partes que a lo mejor le dicen: "Hey, tienes que decir, eh, puto", ¿no? O tienes que decir, chinga, o una grosería, o chingada madre, o cosas así. Si tú le empiezas a decir a los niños desde la edad, no sé, 3 4 5 años, desde chiquitos, ellos solo van a saber esas palabras. Y luego con sus amigos las van a repetir y van a empezar y empieza un baño de factores que al propio niño luego llega el bullying, lo afecta, etcétera. Entonces, o empiezan líneas de pequeñas violencias, microviolencias entre los niños, y uno no se da cuenta, pero entre ellos se dan se dan pequeñas violencias. Entonces, todo eso es tratarlo de evitar y educarlos de una forma muy sana, de una forma muy alegre, obviamente respetando siempre las cosas, ¿no? Y eso fue lo que a mí y a mi hermano, tengo un hermano, obviamente, que nos educaron siempre con respeto y con mucha alegría, ¿no? Y unión entre nosotros, la familia. Guau. Fíjate que tocaste un punto muy importante, ¿no? Hoy en día, yo creo que, bueno, al menos desde mi punto de vista, los padres tratan de inculcarnos valores, ¿no? Pero no de manera quizá directa, ¿no? Pues el respeto se maneja así, ¿no? Quizá nos enseñaban o trataban de enseñar a través de sus experiencias, ¿no? Entonces, muchas de las veces, quizá nuestros padres nos decían, no, pues debes de respetar a tus abuelos.
y quizá tú veías otras cosas y entonces te quedabas con lo que veías en lugar que con lo que realmente te decían, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante y desde mi experiencia como padre, el poder inculcar los valores a través del ejemplo, ¿no? Porque hay una frase que me encanta que dice: "El ejemplo arrastra", ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú actúas en congruencia con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces, yo creo que de esa manera es como realmente, pues, nuestros hijos, en este caso, lo que viene debajo de nosotros, pues, empiezan a absorber toda esa información y actuar de la misma manera, ¿no? Ahora, ¿tienes algún recuerdo o inclusive, pues, digamos que muy, muy, muy vivido, de cuáles fueron los principales valores que te dejó tu padre o que te dio tu padre y tu madre y que hoy en día los llevas como un estandarte? Okey, esa es una muy buena pregunta, creo que nunca me la habían hecho. Gracias a Dios están mis padres con vida, muchas gracias a Dios. Y actualmente, pues, esos mismos valores se siguen como enarbolando, ¿no? Hay que tenerlos de banderas. Pero en el caso de mi madre, yo creo que un principal valor es como, pues sí, el gran amor, más allá, y es justo la coherencia, ¿no? Del gran amor que te puede dar una madre hacia ti y hacia la formación de la familia, yo creo que eh, no hay manera de darle un significado. Entonces, yo creo que el valor del amor, también el valor de, pues, de ser muy honesto, también es un gran, gran valor que mi madre y mi padre también me ha enseñado, nos enseñó muchísimo. Y en el lado de mi padre, yo creo que el tema es como de puntualidad, de compromiso, de responsabilidad, de mucha disciplina, de saber tener el foco en lo que vas a hacer y llegarlo a hacer y creértela. ¿No? Entonces, tener esa seguridad de poder llegar a cumplir tus sueños que tú quieras, ¿no? Y mi madre ese aliento de no desistas, no caigas, y si caes, te vuelves a levantar 1000 veces para poder hacer lo que estás buscando, ¿no? Entonces, creo que van como esos valores que se conjuntan y que al final, pues, me han venido formando, para poderlos también dar como ejemplo a muchísima gente, a los niños, a las niñas, que puedan también decir, o si tengo sobrinas o sobrinos, que también los tengo, y cuando las veo, los veo, es así de, pues, a lo mejor algo bueno le van a copiar o le van a querer sacar al tío, ¿no? Entonces, ese tipo de valores de hacer las cosas bien también es otro valor, y de ser leal, leal a lo que uno quiere realmente, pues, en tu vida y al real con tus valores, con esos principios que estoy mencionando. O sea, sé leal a eso y a tus sueños. Entonces, si no lo cumpliste desde hace 5 años, pues, lo puedes cumplir en los próximos 5 años. Mientras porque mientras estemos así vivos, podemos hacer lo que querramos. Y ahí está, esa es la respuesta de mi filosofía. Lucha por lo que quieres hasta el final, porque la respuesta es, podemos hacer lo que queramos. Entonces, esos son los valores que mi padre, mi madre, pues, así los agarra todo el tiempo. Perfecto, hermano. Fíjate que me vino una pregunta a la mente y considero que, pues, los éxitos que tenemos en nuestra vida son bendiciones al final, ¿no? Son el resultado de, pues, digamos que todo el trabajo que hacemos, ¿no? Tanto de estudio, de desveladas, del esfuerzo y dedicación que metemos, ¿no? Ahora, considero que más allá existe un gran maestro y es el fracaso, ¿no? ¿Tú qué relación tienes con el fracaso? ¿Fue algo que realmente para ti tienes en ese chip instalado de decir, bueno, fracasé y fue un aprendizaje? ¿O realmente te costó cambiar esa mentalidad de ver el fracaso como un maestro? ¿O qué nos puedes decir acerca de esto? Fíjate que la palabra fracasar no estaba dentro de mi diccionario, en mi enciclopedia, o en enciclopedia, como antes decían por ahí. Em, y hace exactamente 10 años, hoy 2025 al 2015, hace 10 años, si me pongo así a saber, hace 10 años yo
no veía como esa palabra de fracasar, no la sentía, nunca la vivía, como que decía, híjole, ojalá no llegue a fracasar, o ojalá, tengo miedo a fracasar, ¿no? Porque uno tiene miedo a fracasar. Fracasar puede tener, o sea, tiene varias categorías, o puedes enfocarlas a esos miedos varios. Fracasar en la escuela, en la academia, fracasar en tu trabajo, fracasar en la familia, o fracasar contigo mismo, ¿no? De lo que no has podido cumplir. Y hace exactamente 5 años, eh, 4 años, fue en la pandemia, ahí es donde, ¡pum!, fue la bomba. La tercera guerra mundial ya fue, pero fue una guerra de salud, es así. Entonces, en esa guerra de salud donde todos lo vivimos, obviamente hubieron, dirían, pues, secuelas, ¿no? Y estas secuelas o estos grandes problemas que se dieron individualmente a muchas personas y estaban súper bien en sus trabajos o con sus familias o vivían, así lo pongo. Entonces, que se te vaya tu familia, alguien de tu familia es lo máximo doloroso, ¿no? Em, obviamente, pues, padecer también. Entonces, todos estábamos luchando hace 4 años por la vida realmente. Si te daba eso, ya estabas entre si sí o no. Entonces, para muchas personas que tenían enfermedades, eh, obviamente crónicas como la hipertensión, el diabetes, que son las primeras enfermedades a nivel nacional, más padecidas por México, pues imagínate, ¿cuántos no murieron? Más de medio millón fallecieron por la culpa de la pandemia. Entonces, la guerra de salud ahí estaba, pero también hubo una guerra comercial, y esa guerra comercial tocó, ¡pum!, a la economía. Y al tocar a la economía, significa que le toca la bolsa de cualquier persona que está trabajando o tiene su carrera laboral, ¿no? Entonces, ahí a mí me tocó, me llegó, ahora sí que cuando dicen: te toca", ¿no? Y me llegó, ¡pum!, llegó la flecha, o a mí una de la parte de los estiroles de la bomba o nuclear. Y ahí sentí un gran desbalance por primera vez en mi vida y dije: "Guau". Nunca había sentido como muchas cosas muy duras, independientemente de la parte económica, pues sí era como que una cosa de, híjole, acabo de, o sea, ya no voy a estar en esta gran compañía a nivel mundial. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a ir a trabajar? ¿Dónde otra vez volver a pedir chamba después de 7 años? Qué flojera. Ya estaba tomando las mieles como Winnie Pooh. Entonces, o sea, sí fue como un gran choque para mí, pero ahí es donde encontré ese chip del fracaso, me lo puse, aprendí muchísimo, obviamente fue un tema de volver a entender que no empiezas de cero, porque cada día que uno va adelantándose en su vida, ya no vas a empezar de cero cuando ya lo hiciste, o ya pasaste por todo un proceso, ¿no? Y nada, o sea, era así de vamos a volver, okey, y ya con diferentes, pues, estrategias, tácticas de volver a conseguir, otra vez ese tipo de posición, ¿no? Posición profesional y así te vas dando a nivel económico, también abriendo, ¿no? ¿Y qué aprendiste a través de esa experiencia? Que como bien comentas, pues yo creo que la pandemia, más allá de, pues ahora sí que todo lo que se suscitó, pues vino a enfrentarnos de seco con nosotros mismos, ¿no? O sea, los que no se permitían sentir, pues realmente tenían que estar ahí pendientes de sí mismos porque si no se autorregulaban, pues realmente llegaba a suscitarse en peleas y pues fricciones con los que te rodeaban, ¿no? Y en este caso, pues hubo muchos divorcios, también fue gran parte también del impacto que trajo esa situación. Y, pues, ahora sí que aumento en violencia y todo eso, ¿no? Pero más allá de esto, me gustaría saber, ¿qué aprendiste y cómo fue que lograste sobreponerte, pues, digamos que a la parte mental y a la parte, pues, emocional, ¿no?
Sí, fue muy difícil, fue muy duro. La gente no lo sabe, obviamente, pero a lo mejor cuando vean este podcast van a decir, pero Aarón siempre está sonriendo. Sí, sonrío, pero realmente detrás de esa sonrisa muchas veces es solo para poder tener cierta empatía, porque yo traigo a lo mejor o trae a alguien el mundo despedazándose dentro o atrás de uno, ¿no? Y bueno, obviamente fue muy duro, fue muy difícil, ¿no? Porque sí es como que te cambias el escenario de totalmente de una nueva vida. Y pues nada, la forma en cómo me fui como saliendo como el ave fénix, resurgiendo es la palabra, fue sabiendo que solo tenemos una vida. Esa es la realidad. Sabiendo que teníamos que sobrevivir y que no importa que te quedes sin el máximo trabajo, sin el máximo puesto, sin todo el dinero que tú quieras, sin los coches que no sé qué, sin la casa, pero mientras uno siga viviendo, va a valer más todavía eso que todo lo demás. Entonces, como ya estábamos superando o superamos la pandemia, pues dije, ya pasamos, eh, como cuando la escena esta de la película, no sé si te acuerdas de, donde está, híjole, se me acaba de ir ahorita, están en el mar, pero está el capitán y es y está, eh, ¿cómo es posible que se me haya olvidado? ¿La turbulencia en el avión o barco? No, la de es famosísima esa película Náufrago. y sale no, sale Tom Hanks en esa película. Sí, debe ser la del náufrago, ¿no? Donde sale Wilson. No, pero van a hacer haz de cuenta que van así como en el océano y va Tom Hanks junto con su capitán y van con una tormenta enorme, así, enorme la tormenta. Entonces, el capitán agarra y estaba minusválido ya, ya no tenía piernas, el capitán. El capitán ya estaba retirado, por así decirse, y venía en el mar y gritándole a Dios con esa tormenta así de: "Dios, aquí estoy, llévame, así, llévame, ya, ¿qué más puedo hacer?". Pues en algún momento yo así me sentí en ese punto. Ya se expired. La de Forrest Gump. Pues, todo ahí está, viste que era muy clásica y es muy fácil Sí, de sí, sí, ya. Ya cuando dijiste Capitán sin piernas dije: "Ah, aquí es, ah". Forrest Gump, claro que sí. Okey. Y entonces está Forrest Gump así viendo al capitán, escuchándolo dentro del barco y el capitán, así a la mañana siguiente llegan a un puerto y están todos los camarones que Hugo decía, ¿no? De que su mamá decía que cocinaba todos los camarones en camarones empanizados, camarones a la diabla, camarones al ojo de ajo. Entonces, justo es así. La vida es así. Va a haber una tormenta donde va a estar brutal. Y va a ser una caída tras otra, porque a veces pensamos, y eso es lo que aprendí, que solo iba a ser una vez. No, puede ser otra vez y otra vez y otra. ¿Y cómo lo vas a solo que ya no quieres que sean más veces, ni que se repitan las mismas cosas? Obviamente tienes que analizar qué patrones se van dando, ¿no? Y que no de repetir para no volver a caer, que mejorar, porque todo se puede mejorar siempre, si uno quiere. Si uno no quiere, nada se va a mejorar. Y así, mi Charlie, entonces yo creo que sí, o sea, Hay una. ahora, lo que mencionaste, sí, vida solo hay una y hay que, o sea, amar un chingo, la Ya. neta. Fíjate que ahorita me trajiste un recuerdo. Yo creo que muchos hombres crecemos con silencios, ¿no? Y más que con palabras, sobre todo, pues, digamos que en familias tradicionales donde, al menos en mi caso, era de que, pues, el hombre no llora, ¿no? O el hombre es valiente y las emociones, pues, no se expresan de esa manera, ¿no? O sea, realmente hoy lo veo y digo, bueno, pudo haber sido una bendición porque, pues, me enseñó muchas cosas hoy en día, ¿no? En tu caso, ¿hubo algún silencio en tu infancia que hoy todavía resuene dentro de ti? No, en la infancia, es que en la infancia
son muchos más recuerdos bonitos que los que pudieran ser algún jalón de orejas de mi papá. O sí, o sea, en la infancia es muy complicado que mi mente piense algo. A lo mejor cuando me quitaban el control del Nintendo y me decían: "Ya, Yosimar, ya está el desayuno, vente para acá". O sea, pero imagínate. Pero hay otra fase después que sí sería como en la adolescencia, yo creo. En la adolescencia sí. Okey. ¿Y qué descubriste de ti mismo en tu adolescencia? Que justo también coincide, ¿no? Que cuando empezaste a practicar deporte y a formarte físicamente. ¿Lo hacías por disciplina, por rebeldía o era parte ya de tu identidad? Era más para es que en la adolescencia, pues, pasan cosas, ¿no? Y ahí mis padres tuvieron un divorcio, y ahí fue un desbalance total. Entonces, eso fue como esa es la gran herida realmente, se podría decir, ¿no? Y ya ahorita yo lo digo así muy normal, porque, pues, ha pasado muchísimos años, ¿no? Pero sí, se fue trabajando para ir cicatrizando esa parte en donde sí fue un gran desbalance también en la adolescencia. Y ahí entra el deporte. El deporte y la música eran los pilares para mantenerme la mente fuera de los problemas que tuvieran mis padres, ¿no? Un ejemplo, o que pudieran llegar a tener. Entonces, yo me escabullía en la música, que me encantaba. O sea, tú ahorita me ves aquí y mis amigos se van a reír, pero sí, o sea, me ves tú con trajecito y acá y todo, ¿no? Pero yo traía piercings, yo traía el cabello largo, yo traía siempre era un blinqueto, soy un blinqueto. Entonces, me encanta la música punk, claro que sí, o sea, el rock punk, em, un poco el metal, no tanto, pero ahí me metía en la adolescencia, en la pura música, ¿no? Con mis amigos, con mis grandes amigos, formando, su banda, etcétera, y así, ¿no? Entonces, estaba era como mi escape, la música. Después ya fue el deporte, pero no tanto, pero el deporte ya entró como en la universidad. Sí, o sea, como entrando en la uni, ahí fue cambié la música por el deporte. Ajá. Y ya no estaba yo en Veracruz cuando me fui a la uni, entonces también fue así como que, vamos a hacer deportes que no hacía yo de adolescente, y ahí empezó mi gran gusto al ejercicio. Ujú. Wow. Pues ahí ya nos compartías un poco de tu historia bastante interesante, y yo creo que es de tener historias muy, muy, muy buenas pasando de Veracruz. Pero me gustaría entrar en un tema que yo creo que a muchos les va a interesar, y es tu trayectoria, pues, en lo profesional. Actualmente, bueno, ya comenté ya al inicio que estás estudiando tu doctorado, estudiaste tu maestría, incluso la estudiaste fuera del país, tengo entendido, ¿no? Maestría en marketing político y estrategia política en la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, España. También, pues, tienes especialidad en campañas políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, pues, tienes un gran recorrido, inclusive también has estado dentro de, pues, digamos que partidos políticos ahí apoyando a todo este marketing estratégico. Y bueno, vamos a conocer más acerca de ti en este rubro, que bueno, para mí es bastante interesante qué fue lo que aprendiste, ¿no? Entonces, estudiaste ciencias políticas y después diste el salto a España para tu posgrado, ¿no? Más allá de lo académico, ¿qué buscabas realmente al salir de México? Conocer más el mundo, sí, dejar de vivir, o sea, dejar de vivirlo en las letras, que es leer o estudiarlo, a pasar ya palpable, a comer lo que se debe de comer, a viajar donde se tenga que viajar y disfrutar lo que se tenga que disfrutar también en en esas aventuras, porque es una aventura siempre. O sea, si tienes la oportunidad, si se puede tener la oportunidad de salir fuera del país para estudiar fuera de México, siempre va a ser positivo decir sí. ¿Y cuál fue Y el y a mejor y hubo y fue eso, o sea, de conocer a mucha gente que es muy diferente a ti y que son diferentes mentes.
Y ahí entra todo el tema de culturas, todo el tema de otros valores también, otros tipos de principios y otros estilos de vida, otros hábitos. Y aquí en México, como mexicano, aunque seas de Tijuana o Mérida, Yucatán, pum, sigues siendo mexicano, ¿no? Pero en Europa o en cualquier continente del mundo, tú ya eres el único mexicano y no va a haber muchos mexicanos, y los otros también son diferentes personas que tienen sus propias creencias, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que saber si vas a respetar esas mismas creencias, cómo te adaptas, ¿no? Porque uno llega con otro tipo de forma de pensar, con tu forma de pensar, pero en otros lugares siempre va a haber esa diferencia, ¿no? Esa, em, pues, diversidad de pensamientos o pluralidad de pensamientos en el que uno, pues, va a decidir si sí o no estás de acuerdo, pero yo creo que ahí entra, pues, también toda la parte de saber poder comunicarte, ¿no? Y tener una interacción, correcta con todo el mundo. Eso fue lo que aprendí realmente. O sea, a conocer a más gente de todos los diferentes estratos sociales, se podría decir, y de diferentes no es bueno decir raza, pero vamos a omitir eso, de diferentes etnias, ¿sabes? Eso es súper, interesante. O sea, cómo poder, estar con alguien que a lo mejor es de Camerún, o una iraní, o un marroquí, o alguien de Taiwán, o alguien de Bolivia, o un propio mexicano. O sea, entre nosotros propios mexicanos y que hice grandes amigos, de Tamaulipas o de Mérida, Yucatán. O sea, y entre nosotros era como nos respaldamos y nos cuidamos y nos protegemos porque, pues, somos banda, ¿no? Somos mexas. Entonces, todo eso te va dando muchísimo aprendizaje para cuando a lo largo de tu vida tú puedas conversar con quien sea y como sea. Y no digas: "Ah, a ese no le voy a hablar", y entren como tintes racistas, ¿no? Entonces, no, porque también allá hay racismo y vas viendo que, pues, no significa que el racismo va a entrar, en cada uno de nosotros. Uno decide cómo puede, relacionarse con todas las personas, ¿no? Y así fue ese gran aprendizaje, de tener la libertad de poder hablar y estar con todos, porque todos somos realmente iguales Exacto. en la humanidad. Y en tu paso por Europa y México, ¿qué diferencias viste en la forma de vivir la masculinidad y el liderazgo? Esa es una pregunta profunda, Charlie. Y son 2 variables, pues sí diferentes, ¿no? Una de estas habla sobre la masculinidad y el otro del liderazgo. El liderazgo, pues, al final, pues, va para masculinidad y feminidad, ¿no? Para ambos. Yo creo que sí hay una total diferencia entre el pensamiento de las personas del sur europeo con las del centro, las del norte, todas tienen un total pensamiento, pero sí que si tuviéramos que dividir entre América y Europa, muchísimo más se ve ese sesgo de diferencia en el que la masculinidad allá, de una u otra manera también buscan una nueva una nueva masculinidad, un nuevo estilo de masculinidad, en donde se da más el tema hacia las libertades, ¿no? Y hacia la pluralidad, y la pluriculturalidad, y ahí es donde entrelaza. Entonces, por eso se busca esa nueva masculinidad, en donde, eh, a lo mejor un latinoamericano, para no poner una bandera en nadie, llega allá y está totalmente allá también hay mucho machismo, claro que sí, hay mucha violencia de machismo en ese sentido, ¿no? Que violentan muchísimo a las mujeres. Pero a lo que voy es de que de una u otra manera se ha hablado todavía más allá de la nueva masculinidad y de ir reduciendo el machismo a comparación de algún país latinoamericano. Entonces, en países muy católicos como Brasil, como México,
Guatemala, que es de los principales, eh, es complicado porque desde su idiosincrasia se ha venido manejando todavía, pues, esta lucha entre el machismo y las mujeres, realmente, ¿no? Y esa nueva masculinidad a veces tú la encuentras en otro tipo, de personas o de grupos, en donde ya pasaron eso de que, eh, pues, cosas de que la mujer todo lo tenga que hacer, ¿sí me entiendes? Un ejemplo, un ejemplo. Vas a En algún momento puedes ir a Dinamarca y vas viendo que la mayoría de las personas en la mañana, en lugar de que fueran aquí en México o en otro país mujeres llevando a los niños a la escuela o en las carriolas, pues van los hombres, un ejemplo. Entonces, o en Suecia también pasa lo mismo. Hay como 7 meses que le dan a la paternidad, que es la nueva masculinidad, porque protestó de que quería pasar más tiempo con su esposa y su hija o su hijo en el matrimonio, ¿no? O en este nuevo, venir de un niño o niña. Entonces, son cosas que acá todavía, pues, hasta en la legislatura, todavía apenas si le dan 4 días o 3 días a uno de nosotros si llegáramos a ser papás, ¿no? Desde ahí tiene mucho que ver el tipo de cultura de formación de la masculinidad y de la reducción del machismo y de también de un extremismo, de temas extremas hacia el que a veces hacen violencia en el feminismo también, ¿no? Entonces, creo que uno va aprendiendo de esa parte. Y el tema del liderazgo, ese ya ahí cambia, porque ambos países, o podríamos decir ambos naciones, en este caso comparándolas España con México, tienen su propio liderazgo. O sea, no, en cierto punto, se pueden hacer comparaciones económicas, sociales o también políticas, pero el liderazgo de cada uno se define realmente por el avance y por el saber que de una u otra manera no estamos, mm, solo hay que abrir un poquito más el panorama en el mundo, pero realmente no somos un país que estemos así en plena guerra, ¿sabes? Que estemos devastados en la máxima pobreza, como otros países de África o de Medio Oriente, donde haya también, pensamientos fundamentalistas, donde no le dejen a la mujer, eh, hacer lo que se le dé la gana. Y si tú te vas a países, de Oriente Medio o de Oriente Próximo, ahí podrán tener todo Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait. Sí, sí tienen mucha riqueza petrolera, ¿no? Obviamente, pero las libertades y tienen los mejores y bonitos edificios arquitectónicos, pero la forma en cómo convive la sociedad no es tan libre como nosotros. Y lo mismo pasa ahora cuando pones a México ahorita con España, ellos ya llevan muchísimos años todavía más adelantados de nosotros y por eso alcanzaron ciertas libertades y objetivos y derechos que nosotros vamos, hemos trabajado y estamos trabajando todavía, ¿no? Entonces, eso va en esa parte del liderazgo que no podría decir: "No, pues es mejor tal país con otro país". Simplemente que no hay que cometer, eh, los errores negativos para poder tener mejor desarrollo y crecimiento, ¿no? En lo que uno ajá, como liderazgo. 2012 tuviste la oportunidad de regresar a México ya tras haber terminado tu maestría. Y bueno, te llamaron de el búnker político para ser analista de pues una campaña muy importante, ¿no? En ese entonces, la del candidato Enrique Peña Nieto. Cuando trabajaste en campañas políticas tan grandes, ¿qué viste detrás del telón de la política que cambió tu percepción de la vida y del poder? No voy a hacer mucho choro, porque eso he aprendido muchísimo de ya, demasiado claro, y más en los últimos años. Entonces, lo que se aprendió en ese momento es que cualquier, posición que pueda uno ver en la política, desde el regidor
hasta la posición de presidente o presidenta es igual de influyente, de importante y de gran responsabilidad. Eso es lo que he aprendido. Así estés con el presidente o la presidenta, o estés con un alcalde o una alcaldesa, es igual de importante lo que se tiene que hacer. Entonces, el gran nivel que puedas llegar a tener en los conocimientos, en la forma en cómo uno se desenvuelve, en cómo poder uno asesorar mejor a un candidato o candidato político, ya estando en tema gubernamental, pues sí adaptas, ¿no? Adaptas ciertos mecanismos, por así decirlo, o formas de tratar a lo mejor a un equipo cuando es a un presidente municipal o una alcaldía, a alguien que está ya en una secretaría de Estado o como presidente. Y no espantarse es otra cosa de que aprendí. No tenerle miedo a una persona que porque va a ser presidente o presidenta o porque ya lo sea, eso es importantísimo. No tenerle miedo y decir: "No, pues, estoy haciendo mi trabajo, me están buscando por mis servicios y por mis capacidades, entonces vamos a hacer lo mejor para ese proyecto o ese trabajo", ¿no? Y entonces ahí es donde entra otro punto que es, creérsela, creérsela que es ya, no hay nada más en este momento más que tu tus servicios, tu capacidad con lo que el presidente o la presidenta va a necesitar, ¿no? Hacer. Y entonces te quitas ahí miedos de que, ay, es la primera vez que voy a ver a un político o así. No, no, nada de eso. Entonces ya puedes tener una mejor apertura porque también ellos se dan cuenta de, este personaje se da a respetar, tiene, o sea, no se achica o cositas así, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante y eso he aprendido, de que no importa en la posición a la que tú estés, siempre poder tener esa humildad en que todos, de una u otra manera, tienen que recibir el mejor trato o el mejor servicio de uno. Bueno, después de toda esta trayectoria dentro de la política, tuviste oportunidad de estar durante 7 años dentro de un holding, incluso el más importante a nivel global de marketing y publicidad. Es WPP. Bueno, pues me compartías que es un monstruo del marketing y telecomunicaciones. Yo en lo personal no he tenido oportunidad de escuchar de él, pero me imagino que se ha de vivir muchas cosas, ¿no? Entonces, durante tu periodo, dentro de estos 7 años, dentro de este holding, entendemos que la política y la publicidad son mundos de presión, de poder y de ego. ¿Alguna vez sentiste si estabas perdiéndote a ti mismo dentro de esos ambientes? Puede ser que sí. Puede ser que sí te puedes llegar a perder. Y eso ahí es importante, donde debes de tener muy, muy bien claro tus objetivos, porque, ya estando dentro de la política, sí hay muchos ofrecimientos que se salen de lo bueno, por así comentarlo. Entonces, ahí entran muchos tus valores de honestidad, eh, de hacer las cosas bien, ¿no? Y entonces, cuando se encontraron esos momentos, o que yo sabía que pudieran sucederse, trataba de retirarme, ¿no? O buscar la manera de no llegar a escenas como no positivas. Pero lo importante acá, em, yo yo quiero decir o decirles, es de que independientemente cuando se conjuga la publicidad y la política, es como para comunicar realmente quién está detrás de lo que te está ofreciendo como gobierno y quiénes están recibiendo lo que van a ofrecer. Entonces, mi trabajo es ese. Mi trabajo es hacer la mejor comunicación política de las figuras o del gobierno, entrante o saliente, y poder también que la gente conozca lo que está haciendo el gobierno o está haciendo tal personaje. Porque muchas veces no lo conocen, o no tienen ni idea lo que está realmente tiene sus posibilidades de a lo mejor tener una beca, o de a lo mejor tener un apoyo de algo del campo, o a lo mejor sí tener, alguna oportunidad para tu micronegocio, ¿no? Y tienes que
simplemente llenar unos requisitos y mandarlo por un mail y listo, ¿no? A lo mejor. Son partes de esos procesos que uno también está bueno que la gente lo sepa. Por ejemplo, el que la gente llegue a una ciudad y esté como viajera ahorita que va a venir el mundial del fútbol. O sea, vamos a recibir más de 6 millones de personas va a recibir la Ciudad de México. O sea, vamos a llegar al nivel de Tokio en población, ya. Nos vamos a saltar a Beijing y vamos a llegar al nivel de Tokio, así en población. Entonces, va a haber muchísima gente aquí, pero ¿qué se necesita? Se necesita mucha tecnología también, de movilidad. Entonces, la gente que tenga que ver con la parte turística, en donde la gente pueda entender que con una gente que va a venir de cualquier parte del mundo súper avanzada con su tecnología de Japón o de China, o sea, van a querer a un clic saber que les abran el mapa del metro. A un clic, saber que les digan cómo llegar a Tulum, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, eh, la comunicación política, eso es lo que ahí entramos. ¿Cómo llevarles ese acceso a las personas? Ahorita lo que está sucediendo con lo del Tren Maya, igual lo mismo. O sea, tiene sus pros y sus contras, pero nadie conoce cómo poder acceder a los hoteles de los del Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Y si la gente no conoce ni si es buena, se dejan guiar por los medios, se dejan guiar de que, ay, el Tren Maya se descarriló, no sirve y no sé qué. Bueno, ve allá y pruébalo. Y ya cuando tú te subiste, si te convino, cool. Si no, pues ya no vuelvas, ¿no? Igual, Pero a lo que voy es eso, o sea, poder hacer que la gente también tenga las facilidades de una mejor calidad de vida, dándoles las herramientas de comunicación política. durante estos 7 años dentro de esta firma, ¿qué crisis personal recuerdas como la más dura? Esa que te obligó a replantearte quién eres y hacia dónde ibas. Es que no fue en esos 7 años esa crisis personal, fue justo con la que te comenté de la pandemia. Y fue saliendo de ahí, saliendo de esos 7 años, entra la crisis personal. ¿Y qué fue lo que expliqué? Sí, adentro, en esos 7 años, no es de que todo fuera color de rosa, pero yo tomaba como estaba siempre he tratado de hacer las cosas bien, pues estaban se dieron las cosas correctas de una u otra manera. Entonces, año con año se daban las cosas positivas y se fue creciendo, ¿no? Y y uno se sentía más allá de querer salir de ahí, se sentía orgulloso y lo tenía yo tatuado, o sea, en el sentido de decir, yo pertenezco a WPP, a estas agencias, etcétera. Ese era el orgullo, y es muy difícil encontrar que uno se sienta orgulloso de donde uno trabaja y con quién trabaja y a dónde está uno trabajando. Esa es una de las cosas muy difíciles conseguir hoy en día, cuando tú estás en el mundo laboral, después de que hayas estudiado lo que hayas estudiado, pero si no encuentras ese como trabajo que te llene, pues dices: "Chas", sí es complicado, ¿no? Viene la crisis de la pandemia que ya nos compartías y tomaste una decisión bastante acertada, podría decir yo, y fundaste la firma. Después de tu paso por grandes corporativos, ¿buscabas llenar algún vacío al crear esta firma? ¿O cuál era tu visión cuando creaste tu propio proyecto? Pues fueron los años, han sido los años que yo, o sea, dentro de WPP conocí muchísimas formas de cómo crear una agencia de publicidad digital, y manejarse y interactuar con los más grandes del mundo y todos los medios que pudieran darse. Entonces, entrar a la profundidad real del marketing digital de hoy en día, de cómo se formó hace 10 años, y llevo 10 años o más de 10 años en este mundo del marketing digital, en que esto de youtubers, tiktokers, eso es lo último a lo mejor, de los últimos 3 4 años. Pero antes ya venía yo en ese proceso, ¿no? Conociendo. Y lo que yo dije es, ahora que ya conozco totalmente y tengo la gran experiencia del mundo del marketing digital y la publicidad, ¿por qué no lo uno
o lo enchufo con la otra experiencia que tengo de la comunicación y del marketing político, ¿no? Entonces, justo en la mayoría de las agencias y hasta en la misma corporativo, es difícil que los corporativos internacionales tengan clientes políticos. En donde estábamos era porque yo hacía que los ganáramos de una u otra manera y que siguieran, o sea, que siguieran de una u otra manera y que vieran que el corporativo tenía, podríamos decir, un área específica de comunicación política, ¿no? Entonces, eso fortalecía al CEO y decía: "Sí, llega un cliente, aunque, no, no es Chetos, no, no, no es, Mazda, no, no es, no sé, otra marca, Glenfiddich. Pero es un político, una política, un estado, un gobierno estatal". Mm, si hubiera formado un equipo, a lo mejor no se hubiera podido tener esa experiencia, ¿no? Y eso te va dando como el aliento para decir: pues ahora yo ya puedo hacerlo yo solo. Porque después de ahí, obviamente, vas conociendo vas viendo otras empresas, vas teniendo la experiencia con otras personas y dices, pues yo no quiero seguir como que los próximos 10 años en esta misma ruta de, ¿sabes? De mandar un currículum, de hacer las entrevistas, de que si se tronó la empresa yo ya me tenga que salir, cosas así. Entonces, yo ya no me veo en eso. Y después de haber adquirido las experiencias y tengo los conocimientos, es donde digo, pues lo voy a hacer yo. Mejor lo pongo yo y vamos adelante y ya si no llega nadie a mi zapatería, pues ni modo, al otro día se vuelve a abrir y se pone unas flores o no o algo, ¿no? Pero ya es de ti. Si llego a los 60, 70 años, ya sabré si yo abrí o no el changar. Claro. Pues ya, lo poquito que caiga o lo mucho que pueda llegar a suceder o así, bienvenido. Y ya es obra de que, obviamente, no es solo yo, porque la firma no es yo. La firma, obviamente, vino de esa idea de mí que acabo de mencionar, pero la firma son ahorita 12 personas, somos 12 personas, un equipo de fútbol que ha venido casi 3 años ahí poco a poco. Fíjate que viene la siguiente pregunta relacionado a tu equipo, ¿no? Actualmente, pues, ya son un equipo consolidado tras varios años ya de, pues, estar dentro de este medio, ¿no? De marketing político. Tienen clientes comerciales, políticos, realizan análisis políticos, estudios de opinión, encuestas demoscópicas, vaya, branding político de todo, ¿no? Dentro de tu agencia. Ahora, dentro de todos estos años que, pues, digamos que has ido creciendo, se ha ido formando el equipo, que bueno, ya me comentas que es un equipo de fútbol. ¿Qué significa para ti liderar a un equipo de hombres y mujeres en un mundo donde la comunicación y la política, pues, van cambiando tan rápido, no? Hay que estar siempre positivo. Eso es lo que yo, pues, como líder es lo que mantengo, ¿no? O sea, estar en no vivir en esa burbuja rosa, pero sí saber tener los pies en la tierra, sí saber tener una actitud que siempre estás al lado o dentro de los zapatos de ella o de él. O sea, refiriéndome al equipo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante para mí. Si dónde está alguien en el sentido de que si se siente bien, si se siente mal, o sus espacios, sus tiempos de las personas, cómo poder interactuar con ellos. Entonces, no se busca como querer tener esa gran amistad, pero sí se busca una formación de equipo, ¿no? Y de una unión en donde ellos, si tienen algún problema, me lo puedan contar y viceversa, ¿no? De una u otra manera se puede uno apoyar. Entonces, ir formando un equipo que cada uno es totalmente diferente a otro y todos tienen su propio objetivo, ¿no? Pero lo bonito es de que conoces a cada persona, y es a donde yo entro siempre. O sea, desde la primera vez que me están presentando, o yo estoy entrevistando a alguien para hacer la contratación, o incluirlo al equipo, incluirla o incluirlo, es, oye, o sea, saber más de esa persona, que no solo sea, vas a hacer esto.
esta es tu función y tal horario y que de tu computadora y no sé qué, y como que toda la descripción, ¿no? Y toda la rutina. Sí, eso está bueno, pero es bueno también saber de que a lo mejor a Margarita le gusta la arqueología, ejemplo. O a Marta, acaba de regresar de España y le gusta, está ahorita muy liada con buscando un vino porque no encuentra, un ejemplo. Entonces, cosas así es donde yo entro y hago, pues, que el equipo no solo esté pensando en siempre trabajar y trabajar. Y entra ahí una frase que siempre he tenido, y la tenía desde hace como 20 años, ajá, 15 años más o menos, que es la de: "Hay que vivir, pero no para trabajar, hay que trabajar para vivir". Entonces, la gente en México y en Latinoamérica, esa es una cosa que tiene mucho Latinoamérica, y yo me no, y lo referiría al a viene de Estados Unidos. Los dueños de que tienes que trabajar 24/7 los 365 días, viene de Estados Unidos. Y se ha permeado en América, realmente en toda América Latina, y México es muy va con esa ondita de que solo trabajar, y solo domingo, pum, 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 sábado en la noche, pum, 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 ¿no? O sea, ¿y a qué horas para ti? ¿A qué horas para tu familia? ¿Y a qué horas para lo que se te dé la gana? ¿No? Entonces, ahí entra mi filosofía de no se vive para trabajar, hay que trabajar, sí, buscas un trabajo o trabajos para poder vivir de una u otra manera, obviamente, y sobrevivir. Pero esa es una filosofía en donde también al equipo yo digo: "Oye, ya son las, no sé, ayer, por ejemplo", y le digo a Diego, uno de nuestros grandes artes, digo: "Oye, Diego, faltó el probablemente me comentan que faltó el audio en este video". Y ya le digo: "No, o sea, si lo puedes hacer hoy todavía, pues cool, pero si no, pues ya déjalo el lunes", porque yo sabía que no había prisa, ¿no? De una u otra manera, o se puede mover por alguna otra cosa. Y no sé, o sea, es jugar muchísimo también con la parte de dar ejemplo, ¿no? De saber que, pues, la disciplina, la puntualidad también, eso es importante. Entonces, si tú te comprometes y eres responsable con, tu forma de y actitud que tomas con el equipo, pues ellos también se van a comprometer, se van a desarrollar a un mejor, eh, pues, a un mejor nivel profesional. Claro. Ahora, como CEO de la firma, ¿cuál ha sido para ti la parte, pues, más complicada, ¿no? De poder integrar al equipo y cómo la has sabido sortear o cómo has sabido sobrellevarla para que todo, pues, digamos que esté en balance. Sería escuchando muchísimo y sabiendo que los 2 son muy importantes en una empresa, el cliente y el equipo, pero es más importante el equipo para para definirlo de esa manera. Entonces, pues, lo difícil es, si no los conoces, puedes hacer que la olla express explote. Es justo eso, de las experiencias de años, fui viendo cómo se iban, de una u otra manera dinamizando, teniendo una mejor interacción los equipos que formaba. Entonces, lo mejor es dejarlos ser ellos y ellas, dejarlos libres a sus propuestas, a sus acciones. Obviamente, hay lineamientos que se tienen que cumplir para cualquier trabajo, ¿no? O condiciones de función de laboral. Pero yo creo que esa libertad que le des a la persona, para ellos es muy, muy valioso, para todos, ¿no? Entonces, si si la si el equipo se siente libre de levantarse a por un café, de poner lo que quiera en el pizarrón, de poner música, o de decir: "¿Sabes qué? Me voy a ir a echar un cigarro", o yo qué sé. Está bueno. Ya se sabe que a lo mejor tenemos una presentación a tal hora. Obviamente vamos a tener que estar todos listos y lo que se necesite tener lista la presentación a tal hora, ¿no? Pero
ahí entra eso de no hay por qué tener que estarles diciendo corretear a la gente, o de que estén todos en una oficina. Aquí en la firma es home office y sí se va a la oficina cuando es importante 1 o 2 días, se llega a la oficina y se hacen las cosas, se puede convivir entre uno, ¿no? Eso es importante, ese es otro punto. ¿De qué es lo que hago? Eso sería una respuesta. La convivencia, probablemente con el tema del home office no es tan, eh, sí cambia a cuando estás en el día a día con la gente, pero también está padre porque si se hace, no sé, un día de viernes de pizza, pues ya, se acaba a las 3 de la tarde, ya no vamos a contestar más y a lo mejor a las 5 o 6 de la tarde estás con el equipo yéndote por una pizza, ¿no? Y eso hace que haya más integración, que entre ellos también se conozcan y que, pues, sean libres de hablar lo que quieran. Exacto. ¿Y cómo manejas la tensión entre la ambición profesional y la necesidad de estar presente contigo mismo? Pues ahí sí es un gran equilibrio que uno tiene que hacer a nivel personal, porque, hay veces en que puede el negocio no ir tan bien y pues, va en contra de tu ambición, ¿no? No en contra, pero va como que no cumpliéndose esa ambición. Entonces, y si te sientes de una u otra manera por otro que no tenga que ver el tema laboral, internamente desconectado de algo, o con baja energía, o pensando en otras cosas, preocupándote por otras cosas que no tiene que ser lo laboral, ¿no? Puede ser a lo mejor algo más personal. Pues sí hay que saber manejar muy bien el balance, ¿no? O sea, y yo he aprendido que ahí, pues, es tener muy claro lo que uno no perder el balance, porque a veces la gente solo si llega un problema, solo se enfoca en ese problema. Y hasta que se resuelve ese problema, y mientras ya se incendió todo lo demás, porque lo abandonaste, lo dejaste ahí. Pensaste que iba a estar bien, pero y te dedicaste solo a querer resolver un solo problema. No, o sea, tienes que tratar de tener como, yo le llamaría pistas de aterrizaje o de salida, en el que tienes la pista del problema, tienes la pista de la cocina de la casa, la pista de los niños, yo qué sé, los que tienen niños y niñas, la pista de tu novia o así, ¿no? O sea, o de la pista de los papás. Entonces, tienes que tratar de buscar como ese equilibrio. Es como estar en un barquito, en una lanchita. O sea, para eso son eh, ¿Cerremos? ah, los remos, justo. Para no hundirte, porque si te vas solo para este lado, pues ya te hundiste, te caíste. Girando en círculo. Es lo exacto. O si no agarras bien los remos, pues enfócate, tienes que ir al lado izquierdo, bueno, pues para allá. Pero es lo mismo, o sea, justo lo de la lanchita. Si te vas solo al lado izquierdo, que sería como agarrar todo el problema y decir: de aquí hasta que lo resuelva", no, hay que sentarse bien y justo ver cómo poder tener ese balance, porque no siempre no va a haber nunca, yo creo, en que todo esté perfecto. Si llega a suceder eso, son momentos nada más. O sea, momentos así como que a lo mejor, algo que nunca habías hecho se haga, ¿no? Entonces, lo vas a disfrutar muchísimo cierto tiempo. Y eso también se ha aprendido, a que no todo va a ser eterno, ¿no? Tratas de que todo, lo que más quieras, pues dure lo más que se pueda. Claro. Y aquí me viene un aprendizaje que en lo personal a mí me encanta, ¿no? Nos ponemos a analizar realmente el hombre crece en el caos, ¿no? Más que en esa tranquilidad donde no todo pasa, es a donde se disfruta justo ahí, ¿no? Pero realmente si tú quieres evolucionar o transformarte o seguir subiendo de nivel, pues realmente todo eso se suscita en el caos, ¿no? Entonces hay que aprender a evitar el caos y disfrutar cuando todo esté, digamos que en esos mares en calma, ¿no? Mi hermano, pasamos al último bloque para ir cerrando nuestra charla. Para este último bloque, quiero compartirles cómo fue que conocí al buen Aaron. Estábamos en el gimnasio y ya saben que el Charlie, como le gusta nada más andar conociendo gente, a estar en el guachaguacheo. Pero cuando hay que entrenar, mis hermanos. Siempre, siempre.
Estando así que en mi rutina, pues recuerdo haber visualizado al buen Aarón. Y pues ahora entiendo, ¿no? Que realmente cuando, pues digamos que eres el responsable de una empresa, un negocio, donde ya no simplemente es lo que tú comes, ¿no? Sino también estás, digamos que pensando en las nóminas y todo eso, pues prácticamente hace que tengas que estar enfocado, ¿no? Para poder encontrar la chuleta o negocios que puedan generar los recursos para poder pagar las nóminas, ¿no? Entonces me acuerdo que lo vi y pues siempre estaba como que rondando, ¿no? Pues imagino que era su proceso de pensamiento, pero estaba como que como que en ese estado, ¿no? Yo lo podía escribir como de ansiedad, ¿no? De estar como que buscando respuestas y hacia afuera cuando estaban hacia adentro, ¿no? Entonces recuerdo que empecé a hablarle, recuerdo que empezamos a charlar. No recuerdo exactamente cómo fue la primera pregunta que le hice, pero fue como que esa conexión, ¿no? De empezar a hablar y empezar a compartir información. Y recuerdo que le compartí uno de los recursos que hoy por hoy lo sigo mencionando y que para mí ha sido importante, y fue el tema de la meditación, ¿no? Dije: "Hermano, o sea, realmente considero que te hace falta como que meditar para que realmente empieces a habitar, ¿no? En ti, en tu cuerpo, y empieces a transformar quizá la realidad y encontrar diferentes respuestas a esas preguntas que tienes, ¿no?". Entonces, mi hermano Aarón, me gustaría que nos compartieras tu experiencia con la meditación. ¿Realmente te ha funcionado? Si lo sigues haciendo, ¿qué fue lo que cambió en ti tras haber, pues, digamos que empezado con esta práctica, ¿no? De meditar. Gracias, Charlie. Sí, claro. O sea, es un gran hábito que creo que debemos de formalizarlo. O sea, tenerlo siempre en nuestro día a día, ese hábito, porque la salud mental es lo principal ahorita, independientemente de que así como tiene uno nuestro corazón, pues también tenemos nuestra mente y a esa también la tenemos que cuidar, así como nos cuidamos al corazón y todas las partes de nuestro ser, ¿no? Entonces, creo que cuando me dijiste lo de la meditación, de una u otra manera, era un momento en donde también sí, o sea, cuando te llegan muchas mini crisis o microcrisis, se siente uno cabizbajo, no está uno enchufado, no está uno enlazado con nada. Es complicado. Pero la meditación sí es una gran herramienta que la puedes hacer donde sea y cuando sea y a la hora que sea. Eso es lo más chido, ¿no? O sea, porque no necesariamente tienes que ponerte el backstage de decir la alfombra y que salga el Delicioso. y que nos pongamos todos así como bien acá árabes. No, no, no. No, o sea, yo a veces he estado terminando alguna junta a esta hora, a la 1 de la tarde, y digo, voy a meditar. Pum. Pongo los 20 o 15 minutos alguna sesión de meditación y aquí puedo estar meditando, así sentado. ¿No? Entonces, es irte conociendo, es ir profundizándose más en ti y decir que, subir tu nivel de estado mental y de estado anímico también. Porque yo en lo personal, a mí no me gusta estar tanto tiempo triste, melancólico, cabizbajo, que esté pensando en un problema tanto tiempo y no puedo disfrutar lo demás. Siento que estoy perdiendo el tiempo cuando está uno así como que pausado a querer estar uno haciendo más, ¿no? Pero bueno, ahí entra esa parte de la meditación que te ayuda muchísimo a ti internamente y yo la verdad, la respuesta es que poco a poco me ha ido dando mayor paz y de poder ir más que sobrellevar, manejar y controlar también las emociones, que es súper importantísimo, tanto con las personas que uno quiere como con la gente que uno no conoce, ¿no? Y que diario a veces uno se puede encontrar. Entonces eso es bueno porque te da como una fuerza que a veces la pierde uno. Y la meditación te da esa fuerza en donde, pues, entra todo tú, entra toda tu forma de querer decir: "¿Sabes qué? Ya no quiero esto", o ahorita solo voy a pensar estos bien, estos 20 minutos, estos 15 minutos, o 5 minutos también, porque a lo mejor puede ser que no tengan mucho tiempo, pero que lo hagas desde la conciencia
es buenísimo. Claro, vuelves a tu centro, ¿no? Sí, y lo que me decías del centro, de los karmas y también como tal, los chakras que vas manejando, ¿no? Y cómo se va de una u otra de una u otra manera anteponiendo una mejor posición tuya. Exactamente. Y pues ya, o sea, ¿te acuerdas que te decía que no podía dormir luego? Esto que estamos esto fue hace un año, o sea, o sea, ya pasó un proceso y no fue hace de unos meses, lo que cuando Charlie y yo me veía así y todo el rollo que nos conocimos fue hace un año, año y medio, yo creo, ¿no? Poquita, sí. Sí. Entonces En tú has ido aplicando. Y hoy que hablas desde la experiencia, ¿cómo entiendes la diferencia entre ser un hombre fuerte y un hombre pleno? yo creo que, no hay nada de malo llegar a tener debilidad, antes de decir algo sobre la fortaleza. Pero con nosotros como hombres, tanto los hombres como mujeres tienen debilidades y tienen esas fortalezas. Ahora, de cómo uno hacerse fuerte para resiliente, que esa es la nueva palabra de la posmodernidad, ¿no? O de los últimos 5 años. La resiliencia, pues sí, de una u otra manera saber que aunque te caigas, te puedes volver a levantar, porque estás vivo. Entonces, eso es lo más importante. Las veces que te caigas son las mismas veces de experiencia que vas a tener para no hacerlo igual y mejorar, y ya no volver a caer en el mismo hoyo, ¿no? Claro. Intentar, pero es eso, la fortaleza, tienes que mi padre dice que hay que tener habilidad manual, habilidad mental, habilidad física y habilidad espiritual. Entonces, pues, la parte de esa conciencia, pues, es de que uno quiere estar fuerte para poder hacer las cosas mejores, ¿no? Y hay que estar fuerte en la salud, que es lo primero. Hay que estar fuertes con la familia, que significa probablemente ahí no es fuerte, es unidad, y y le das ese significado de fortaleza, ¿no? A la unidad. O con tu pareja, y la fortaleza probablemente es la comprensión y el amor, ¿no? Entonces, creo que la fortaleza tiene otros significados cuando se las das o dejas a ciertos, personas o situaciones, ¿no? Claro. Sí. Ahora, muchos hombres viven atrapados entre dos fuerzas, ¿no? Por un lado está la exigencia de éxito, es decir, lo que, pues de cierta manera la sociedad nos pide, ¿no? Como para decir, ah, no, pues que ese hombre sí vale la pena, ¿no? Y la necesidad de afecto por el otro lado. ¿Tú en algún momento has navegado esa tensión y cómo la has sabido, pues digamos que sobrellevar? Yo creo que el mayor éxito que uno pueda decir: "Estoy teniendo éxito", es sentirse que lo que uno ha realizado en su trabajo o en su vida personal, lo hizo de corazón y bien, ¿no? Entonces, ahí entran, a lo largo de la vida uno va tomando sus éxitos, y creo que nunca me enfoqué yo como en decir: "Ah, ya este es el gran éxito que tengo que lograrlo". No, porque antes de ese tenía que haber cruzado diferentes metas que también son éxitos o objetivos, ¿no? Y yo creo que va en esa parte en el que uno se forma como con liderazgo, y en el que vas diciendo: "El éxito no de tu vida no depende de un título, de un trabajo, o de una validación de alguien exactamente, ¿no? Sino de que tú te sientas bien de haber logrado eso". ¿Por qué? Porque lo hice con pasión, yo sabía que estoy hablando como en que las personas pueden decir, lo hice con los mejores conocimientos, con las mejores actitudes, y etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que marca y que te diga: "Sí, el éxito que tuve tal momento o estoy teniendo es porque
pues estoy haciéndolo todo para que pase, para que suceda. Y yo lo veo desde ese punto de vista. Y ahora en la parte personal, eso es ese es el así como estamos divididos de 2 ojos, 2 manos, 2 brazos, 2 piernas, yo creo que esos éxitos, una motivación es la parte personal. Y en la parte personal entra la familia, en este caso serían como mamás, papás, hermanos, etcétera, pero también la parte de la pareja. Y y sí podría decir que muchos hombres exitosos duran en varios éxitos a lo largo de su vida, porque tienen a una mujer a su lado, no detrás, ni que cuando dicen la frase: "Ay, el que hay un hombre detrás de un hombre está una mujer", no, al lado, juntos en equipo, van trabajando, etcétera, y así se forma grandes éxitos, porque los hombres solitos, aunque los veas y que puedan tener, sean millonarios, para ellos, aunque sean millonarios en ese momento y estén saliendo de su piscina y con un juguito verde y allá esté la cancha de tenis y los atiendan como sea, pueden estar ahí solos en una mansión de 500 metros cuadrados, ese compa no es feliz. No es feliz por muchas cosas, independientemente que sea multimillonario. Y a lo mejor, pues, no es feliz porque a lo mejor alguien tiene una enfermedad o porque no pudo, tener a una buena mujer o hacer una familia o cosas así, ¿no? Fíjate que hoy en día yo creo que una de las grandes cuestiones para mí, desde mi punto de vista y por lo que he tenido oportunidad de leer, es de que los hombres no se permiten ser vulnerables, ¿no? Y me gustaría preguntarte a ti, ¿para ti qué significa la vulnerabilidad y cómo lo llegas a aplicar en tu vida? Y si te ha funcionado, ¿qué es lo que has encontrado de esto, no? Sí, va con el tema de que te puedes permitir a llegar a tener debilidad. O sea, y eso va con el tema de las vulnerabilidades. O sea, hay mucha vulnerabilidad que pueda que uno se pueda llegar a sentir, pues uno debe de saber que uno no tiene el control externo de las cosas. Y así es cuando muchas veces a uno le llega a la vulnerabilidad, porque uno no tiene la decisión de lo que otras personas puedan decidir o tomar, ¿no? Si está fuera de tu control. Entonces, se ha aprendido a de que, okey, ¿por qué me voy a tener que sentir vulnerable por algo que está fuera de mi control? O sea, si hubo un choque más adelante de donde yo estoy conduciendo y estoy a 15 minutos para llegar a la reunión o a una junta y no voy a poder llegar a los 15 minutos porque ya hubo un choque y ya, se desperdició el tiempo, se va a atrasar todo, pero está fuera de mi control. Entonces, ahí entra esa parte de vulnerabilidad, por ejemplo, y decir, pues ni modos, ¿no? O una vulnerabilidad también, que pueda darse económicamente, pues también hay que saber, o sea, pues ser sinceros, ¿no? En que a veces tienes las vacas gordas o a veces están las vacas flacas. Entonces, también hay vulnerabilidad, hay vulnerabilidad emocional, en lo que a lo mejor quisiera uno estar de una u otra manera con alguien o con las personas súper bien y, pues, no está en ti también, ¿no? Y puedes llegar a ser vulnerable y decir: "Ni modos, así fue". ¿No? Yo creo que vas aprendiendo y verse vulnerable cuando a uno le pasó algo, ni modos, hay que saberlo expresar, porque sí, desde niños, eso está bien gacho, que desde niños no pueda uno decir que, no me gusta algo, o llorar, o cositas así, ¿no? Y que te digan: "No, no puedes llorar porque eres niño, eres varón, no eres hombre". Entonces creo o que si lloras, solo las niñas lloran, o sea, eso es muy tonto, eso ya no se debe de decir. Y se sigue diciendo, Charlie, yo lo he visto todavía con muchos chavos jóvenes como de 26 años que tienen hijos, 25, 28 años, y todavía le siguen diciendo que son generación muchísimo más
joven que yo y digo, pues no, todavía no están terminando de aprender, ¿no? Muchas cosas. Pero va por ese lado. Sí. Fíjate que inclusive nada más para complementar esto que acabas de comentar, es importante hacer como esa distinción, ¿no? Entre que no es lo mismo ser frágil a ser vulnerable, ¿no? Yo creo que ahí es a donde encuentran, digamos que esa parte que no se entiende. Para mí ser, digamos que vulnerable es mostrar que también eres un ser humano, ¿no? Y que también te permite sentir, ¿no? Y para mí el ser frágil es como decir, ay, bueno, es que a mí me pasa todo, es como convertirse en un papel de víctima, ¿no? Entonces, en lugar de preguntarte por qué a mí, que ese sería como que el papel de frágil, a decir, ¿para qué a mí, no? Ok, me permito sentir, estoy habitando esta sensación que es desagradable, la siento, y ahora qué voy a hacer con ello, ¿no? O sea, hacer como un tema más proactivo, ¿no? Así es como yo lo puedo ver y lo puedo, compartir, ¿no? Mi hermanito, y últimas preguntas ya para ir finalizando nuestra charla, que bueno, pues nos has compartido filosofía de vida, todavía profesional, y realmente nos has aportado muchísimo valor. Si miras hacia atrás, ¿qué consejo le darías al Aarón de 20 años sobre cómo ser un hombre en plenitud? Yo creo que el principal consejo es que no se arrepienta de nada de lo que vaya a hacer y que si tiene bien enfocado lo que quiere hacer, que siga siendo su objetivo, que los alcance y que los va a lograr, porque ya los logró. Está hablando del Aarón futuro, ¿no? Entonces, es eso, no quedarse corto de decir, no lo voy a poder hacer, tengo 20 años, eh, ¿cómo será en 20 o en 10 años? Simplemente es que también vivir el presente y disfrutar. Creo que ese consejo más allá, yo lo viví y lo he vivido. Ese consejo viene de mis padres y creo que también es una bandera que siempre tuve, he tenido a lo largo de mi vida. Disfrutar, disfrutar el hoy, que si hoy tengo dinero, un ejemplo, me quiero ir a la playa, pues ya, voy a la playa, no sé. O que si hoy tienes ganas de darle unos tulipanes a tu novia, pues vas y se los buscas y se los mandas. Te los traes desde Ámsterdam. No importa, o sea, ¿sabes? Si hay una fiesta que tienes muchas ganas de ir y no sé qué, viene un rave, a lo mejor no. A mí me encantaba mucho la música electrónica, los rave, ¿no? Y no he ido en mucho tiempo y le hablo a uno de mis mejores amigos a hacer algo, hacerlo. Eso es ese es el consejo que le diría a mi yo de hace 20 años, que lo siga haciendo, porque te puedo decir que no hay mejor vida que la que no se disfruta. Entonces, es disfrutarlo, disfrutar. Claro. Y cuando piensas en legado, ¿qué te gustaría que recordaran de ti, más allá de la política y el marketing? No, la política y el marketing, pues, es como la pasión de tu trabajo, ¿no? De lo que te vas a hacer para seguir viviendo, ¿no? A lo largo. Pero yo creo que va más allá la política de lo que yo quiero. O sea, yo sí quisiera ver ciudades, o sea, a personas en ciudades con una mejor calidad de vida. Eso es lo que quisiera. Lo vuelvo a repetir, quiero ver a personas en ciudades con una mejor calidad de vida. Eso es lo que quiero. Y en ciudades o en pueblos. O sea, porque pueden, o sea, si tú te vas a pueblos de Francia, de Italia, ay, es súper bonito la Toscana y todo. Son pueblos bien cuidados, rurales. Hay gente que también ahí está local y que regresa, a lo mejor se fue y migra, pero regresa a hacer ahí un pequeño negocio y lo puso bonito, ¿no? Un ejemplo. Pero lo que voy ese es mi objetivo realmente, de más allá de querer estar o sea, sé que siempre voy a estar en el mundo de la publicidad y de la política, ¿no? Ayudando a que se puedan hacer mejores cosas, no solo yo, sino para las personas que puedan estar en esos liderazgos. Yo estoy atrás del telón, yo soy el fulano que está ahí al lado del político y le va a decir: "Quítate ese reloj ahorita porque ahí viene el periodista que nos va
pues nos va a sacar una nota en donde dice que traes un reloj de 1 millón de pesos. No uses esas cosas. Entonces, esa es la parte en donde yo voy como más a mi punto profesional y como objetivo de profesional. Y en la parte de vida personal, que no me lo preguntaste, ¿verdad? Mejor no lo digo. Hermano, estás por cumplir 39 añotes, mi hermano. Ya dicen que el hombre entre más tiempo pasa, pues es como el vino, ¿no? De hecho, el promedio del hombre, digamos que su prime lo alcanza entre los 38 y los 45 años, ¿no? Entonces, hijo, mi hermano, ya estás en tu prime, estás en tu prime. ¿No? Ya sé, Brian. ¿Sientes que estás dejando algo atrás? Y de ser así, ¿qué es? Y por otro lado, ¿estás abrazando algo nuevo para esta etapa? Siento, no sé qué pueda estar dejando atrás. No, no creo que esté dejando como tal nada atrás. Al contrario, creo que lo que estoy dejando atrás de esas cosas, he aprendido tanto las cosas positivas como negativas que te han del pasado, ¿no? Creo que estoy viviendo ya ahora el futuro bien. El futuro es ahorita el presente y lo estoy viviendo este presente como tal, con muchas ganas de querer. Probablemente uno tiene muchas expectativas de su futuro siempre, ¿no? A lo mejor yo hace 20 años tenía la expectativa de que a esta edad, pues probablemente hubiera estado ya en una super casa, ¿no? Y con familia. Uno se escribe, se prescribe esas cosas, pero conforme va pasando la vida, pues te vas dando cuenta cómo se va moldeando tu vida, ¿no? Entonces yo creo que ahorita lo que yo espero es seguir manteniendo de una u otra manera mi crecimiento a nivel profesional y a nivel personal y, y seguir haciendo las cosas bien. Eso es lo más importante para mí. Y lo que a mí me gusta para tener bienestar, una buena calidad de vida con la gente que esté conmigo. Entiendo. ¿Le dejarías algún mensaje hoy a los hombres que sienten que han perdido el rumbo y que buscan volver a conectar consigo mismos? Sí, yo creo que tienen que quitarse los miedos poco a poco. O sea, hay muchas heridas que de toda su vida uno va teniendo y las va a tener. O sea, porque aunque yo cumpla 39, 40 años, pues en 10 años vienen los 50 y luego vienen los 60 y así, ¿no? Y pongámonos que a lo mejor al año vamos a tener alguna pequeña crisis y a los 5 años una mega crisis o a los 10, ¿no? Porque no significa que los miedos ya se hayan eh, cubierto o ya no estén contigo. Entonces, yo les digo que sean seguros de quiénes son, que realmente busquen. O sea, si algo les gusta, háganlo. Si a alguien les gusta, háblenle. Así de simple, no tengan miedo de nada, porque el miedo va a ser cuando estés tras los barrotes en una cárcel y no sepas cuándo vayas a salir. El miedo va a ser profundo cuando estés adentro de en un problemón súper grande que te estén buscando, etcétera, por algo malo que hiciste. Ahí hay miedo. El miedo puede ser que no te recuperes de una enfermedad porque estás en el hospital y porque pasó algo súper cañón y estás potrado ahí en la cama. También hay ahí miedo. Pero si ahorita no hay nada de eso, pues imagínate, y más si tienes tus 2 piernas, tus 2 brazos y vamos a jalar. Estupendo, hermano. Yo eso les digo, no tengan miedo y los miedos yo tenía miedo de tirarme de una avioneta. Y ese era yo todavía sigo siendo medio miedoso a las alturas de así de, a mí no me gustan, la verdad. Pero hace 3 años dije: "Bueno, va", y fum, me tiré. Aún así estoy casi seguro que si mañana me voy a tirar a la avioneta otra vez, vuelvo a tener el miedo, pero esos miedos se van a ir reduciendo, ¿no? Entonces,
Yo creo que uno se debe de enfrentar a eso y eso pasa aquí en México, que a veces muchos hombres como que eh, se me pausan o se ponen un poco tibios. No, no sean tibios. Ya, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Exactamente. Y salir de esa zona de confort, ¿no? Que al final de cuentas, al ir atravesando la zona de confort, pues simplemente es como que ir reduciendo ese miedo, como lo comentas. Pues mi hermanito, gran cierre de esta charla profunda que compartimos. Realmente fue una experiencia bastante interesante para mí. Me gustaría preguntarte nada más por último, ¿te gustaría agregar algo más que nos haya comentado durante la charla y que para ti sea importante? No, muchísimas gracias a ti, mi Charlie. La verdad es de que ya teníamos mucho tiempo de querer estar así conversando. Yo pensé que no se iba a poder más de 1 hora. Yo dije, ay, es muchísimo tiempo, pero ya al final sí salió fluido todo. Y fue un muy buen placer estar aquí contigo, con tu auditorio, con todos los hombres alfas y todas las mujeres también que nos puedan escuchar. Entonces, les mando un abrazo a todas y a todos, a ti también, muchísimas gracias. Y solo un pequeño paréntesis, si gustan seguir a la firma, ahora sí que en nuestro Instagram, por aquí, por ahí se los vamos a dejar. Entonces es la firma Mex, pueden seguirnos por Facebook, la firma Mex, Instagram, LinkedIn o en la website, que ahí también pueden encontrarnos con la firma.mx. Y cualquier cosa que necesiten en temas de marketing, de medios, de publicidad, de branding, no solo para marcas comerciales o para sus propios pequeños o medianos negocios, sino también para cosas gubernamentales, estoy a la orden y aquí con la firma estamos listos. Ahí lo tienen mis hermanos. Ya sabemos más de el buen Aarón, quién es, de dónde viene y hacia dónde se dirige. Así es, si alguno de los que están aquí escuchándonos es político y quiere llevar su campaña o tiene algún negocio que quiera llevar al siguiente nivel, pues ya mi hermano Aarón acá les puede ayudar con todo el amor y el compromiso que él tiene. Pues nada, mis hermanos, yo con esta me despido. Realmente, como lo comentaba, agradeciéndole al buen Aarón. Muchísimas gracias, mi hermano, por este tiempo. Para mí fue un placer poder conocerte más a profundidad. Que bueno, ya habíamos tenido oportunidad de charlar. Yo sé que hay muchas experiencias que no se compartieron aquí, pero pues si el público lo pide y quieren que te traigamos nuevamente para que nos cuentes todas tus pataventuras, pues lo estaremos haciendo saber, mi hermano. Pues sin más, Claro que nos estamos gracias, Tarly. hasta la próxima. Muchas gracias. Que estés muy bien. Y llegamos al final de la charla de hoy. Cada paso que das en este viaje deja una huella en el barro de tus miedos. Hoy no te llevas consejos, te llevas experiencia tallada con tu verdad. La batalla no termina aquí. El enemigo acecha, rutinas que te adormecen, excusas que te visten de mentiras, pero ahora sabes dónde está su punto débil. Si esta charla resonó contigo, si una frase se clavó como espina en tu costado, no la arranques. Es un recordatorio del camino que has atravesado. Suscríbete no para escuchar, sino para no retroceder. Comparte no por lealtad, sino por sabotear la mediocridad ajena. Y recuerda, entre alfas nos apoyamos. En el próximo episodio descubrirás cómo convertir tus cicatrices en mapas. Pero hasta entonces, no te atrevas a mirar atrás. El hombre que eras ya te está siguiendo. Hasta la próxima. Chao, chao.